Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos del 10 al 19. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir, ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El último versículo que hemos leído nos habla de la paciencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y si buscamos textos paralelos en los otros evangelios, en vez de la palabra paciencia, lo que se usa es la palabra perseverancia. El que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Qué significa paciencia o perseverancia? Se refiere a la cualidad de poder resistir en medio de una situación difícil, esperando algo que tarda en llegar, no solo porque tarda, sino porque a lo mejor el tiempo de espera no es fácil porque hay circunstancias adversas que se están oponiendo, ¿no? Los psicólogos últimamente pues parece que están usando mucho una palabra que se llama resiliencia, y es algo parecido a lo que estamos hablando aquí de paciencia, ¿no? Es una capacidad para resistir en medio de situaciones difíciles. Lo que se trata aquí es de esperar, pero esperar la venida del Señor. Y los tiempos se ponen difíciles conforme la venida del Señor se acerca, ¿no? Pero lo que llama la atención en este texto es la necesidad de tener paciencia para esperar la venida del Señor. Porque algunos en estos tiempos que se ha manifestado la crisis sanitaria, parece que han visto una inminencia en la venida del Señor, y parece que se han desequilibrado un poco, o como que han perdido la paciencia, ¿no? Pero el texto nos llama a tener paciencia, como que la cosa no es tan rápida como parece, ¿no? Santiago, en el capítulo 5, también nos dice que tenemos que tener paciencia esperando la venida del Señor, de la misma manera que el labrador espera que la tierra le dé su fruto, ¿no? Y el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, nos dice que la paciencia del Señor Jesucristo es para salvación. Tenemos que saber que teniendo paciencia en este tiempo de espera es para recibir al final el galardón de la esperanza a la que el Señor nos ha llamado, ¿no? De la glorificación y la santificación que el Señor tiene preparada en su reino, ¿no? En la epístola a los tesalonicenses vemos un ejemplo de impaciencia. La iglesia de los tesalonicenses creían que la venida del Señor era inminente, y muchos de ellos parece que se impacientaron y vendieron las cosas y no trabajaban, y se entrometían en lo ajeno, y Pablo tiene que llamarles la atención y poner orden. Tiene que explicarles que antes de que venga el Señor tienen que pasar una serie de cosas. Tiene que decirles que tienen que tener paciencia, que no
no se puede esperar desasosegadamente la venida del Señor de esa manera, ¿no? A lo largo de la historia ha habido muchos casos de desequilibrios, de gente, de cristianos que se han desequilibrado con movimientos milenaristas y han dado muy mal testimonio, ¿no? Y eso está recogido en la historia. En el tiempo actual, antes de que empezara la crisis sanitaria, pues parece que en Colombia hubo un caso de un pastor que predicó a su iglesia que la venida del Señor era inminente y que había que, dejarse la ciudad, irse al campo y para poder resistir la gran tribulación y cosas de este tipo, ¿no? Y entonces los convenció a todos para que vendieran sus propiedades y que trajeran el dinero pues para comprar, para establecer una economía nueva, ¿no? A lo mejor comprar una tierra ¿y qué pasó? Pues cuando el pastor cogió todo el dinero, pues desapareció y se llevó todo el dinero de los hermanos. Creo que al final lo encontraron, pero bueno, no sé exactamente cómo terminó todo, ¿no? Pero estos son ejemplos de cómo la gente se puede desequilibrar con este tema. Y el Señor nos está llamando a tener paciencia y a perseverar, ¿no? También otros, en vez de desequilibrarse en ese sentido, pueden apostatar de la fe, ¿no? Se pueden, cuando ven la prueba, cuando ven el peligro, pues huyen y se apartan de la iglesia. Pero el apóstol Juan nos dice que estos estaban entre nosotros, pero que en realidad no eran de los nuestros. La palabra de Dios nos enseña que los santos verdaderos perseveran hasta el fin, ¿no? Cuando hablamos de la profecía y cuando hablamos de la venida del Señor, normalmente estamos hablando de textos proféticos, pues normalmente la profecía o la visión profética se compara con un hombre que está mirando hacia lo lejos y ve a lo lejos, por ejemplo, una montaña, ¿no? Y entonces, esta visión de lo lejos es como la visión del futuro, ¿no? Estamos haciendo un paralelismo entre lo que sería la visión a lo largo del tiempo comparándola con la visión a lo largo del espacio, ¿no? Que vemos una montaña ya a lo lejos y estamos en el camino y tenemos que andar hasta llegar a la montaña, ¿no? Y entonces empezamos a andar, pero conforme avanzamos parece que la montaña pues sigue en el mismo sitio, ¿no? No parece que hayamos adelantado mucho. Y luego seguimos andando y el camino empieza a subir y vamos subiendo y al final nos damos cuenta que estamos encima de una pequeña colina y resulta que cuando estábamos al principio no habíamos visto esa pequeña colina. Pero desde la cima vemos que después hay otras colinas más. Y seguimos andando y pasamos una colina y luego otra y a lo mejor un monte un poco más alto y luego otro. Y resulta que hay 7 o 8 estribaciones antes de llegar a la montaña grande que veíamos al principio, ¿no? Y al final podemos llegar a la montaña, ¿no? Pero cuando estábamos al principio y la veíamos desde lo lejos, pues lo veíamos todo junto. Veíamos como si fuera una sola montaña, cuando en realidad pues había muchos montes pequeñitos, muchas estribaciones, ¿no? Esto se pone normalmente como ejemplo de que las profecías a veces tienen varios cumplimientos, ¿no? Pero también yo creo que sirve como ejemplo de lo que es el camino hasta la venida del Señor, ¿no? Porque hay que tener paciencia y andar con todas las dificultades que nos encontremos en el camino hasta que venga el Señor, ¿no? Y en el Evangelio de Marcos nos ponen otro ejemplo parecido a esto que estoy diciendo de la montaña, que es el ejemplo de la mujer que está de parto, ¿no? Que la venida del Señor es como un parto, ¿no? Y entonces en el parto pues empiezan los dolores, pero luego se calma el dolor y hasta después de un tiempo no vuelve a aparecer otra vez el dolor, ¿no? Y conforme
se va acercando el momento del parto, los dolores van siendo cada vez más seguidos, ¿no? Entonces, pues la venida del Señor un poco será así, ¿no? Hay una crisis, como ahora hemos tenido la crisis sanitaria, pero luego viene una calma y luego vendrá otra crisis. Tenemos que pasar por todo lo que haya en el camino hasta que llegue el Señor, y para eso necesitamos tener paciencia, porque a veces en el primer momento creemos que ya está aquí el Señor, ¿no? Y a lo mejor no sabemos cuántas colinas hay que pasar antes de que venga, ¿no? El apóstol Pablo en Romanos también nos habla de esto del parto y nos dice que la creación o el planeta Tierra está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esto es una alusión a la resurrección de los muertos, que resucitarán en gloria, con cuerpos glorificados. Entonces, cuando los muertos resuciten, también la tierra, también habrá una resurrección de la tierra que dará lugar a un nuevo cielo y a una nueva tierra, ¿no? Entonces la tierra tiene que alumbrar un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿no? Bueno, a muchos ahora con esta crisis sanitaria han pensado que la venida del Señor era inminente, y ya digo, algunos se han desequilibrado, han pensado que ya la marca de la bestia estaba ya en marcha y bueno, no sé cuántas otras, algunos que a lo mejor iglesias que se han cerrado antes de tiempo pensando que la persecución ya está inminente o que ya está aquí, ¿no? No sabemos cuántos desequilibrios ha producido esta crisis, pero el Señor lo que nos está diciendo es que tengamos paciencia, ¿no? Entonces el camino no sabemos lo largo que será, pero hay que recorrerlo entero y hay que recorrerlo con paciencia. Como dice el apóstol en Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? En el camino pues habrá tribulaciones y periodos de calma, aunque al final las tribulaciones son más seguidas, ¿no? Romanos capítulo 5 y versículo 3 nos dice que la tribulación produce paciencia. Y Santiago, al principio de la epístola de Santiago, nos dice también que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Spurgeon dice que por una misteriosa alquimia divina, el sufrimiento, en vez de destruirnos, nos hace más fuertes y nos ayuda a ser capaces de aguantar más. O sea que la tribulación, como dice la palabra, produce paciencia y nos produce esa capacidad para resistir más, ¿no? El pastor de la iglesia de Milo, muchas veces nos está diciendo que cosas que están pasando son porque el Señor nos está preparando para lo que tiene que venir. Y efectivamente, estas pruebas nos preparan y nos capacitan para perseverar hasta el fin, ¿no? El Señor nos está guiando y nos está preparando para poder perseverar hasta el fin. El texto que hemos leído nos habla de persecuciones. En algunas iglesias se dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación, ¿no? Que será arrebatada antes de que venga la gran tribulación. Y esto pues depende de lo que entendamos por la gran tribulación, porque si entendemos por la gran tribulación las plagas del Apocalipsis, evidentemente la iglesia no tiene por qué pasar por las plagas del Apocalipsis, será guardada. Pero si con tribulación nos estamos refiriendo a la persecución de la iglesia, pues hay textos que nos indican que sí, que verdaderamente la iglesia será perseguida, ¿no? El texto de hoy pues nos habla de esa persecución y nos dice que habrá cárceles y también que habrá algunos mártires. Puede haber otro tipo de sufrimientos distintos y algunos incluso que escapen completamente, ¿no? Habrá de todo, ¿no?
Pero lo que está claro es que cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, encontrará un pueblo de gente que estará viva y que habrá sobrevivido a la gran tribulación y serán llevados arriba con el Señor para recibir al Señor en los aires, ¿no? Pero no obstante, el galardón más grande es para los mártires, que según Apocalipsis, creo que es el capítulo 20, cuando habla del milenio, nos dicen que reinarán con Cristo 1000 años, ¿no? Y bueno, todo esta meditación es para exhortarnos a tener paciencia esperando la venida del Señor. Y bueno, pues tenemos que armarnos de paciencia porque las cosas vienen poco a poco, no vienen todas de golpe. Y tenemos que andar el camino paso a paso, no pensemos que ya todo está aquí inminente, ¿no? Sino que hay que andarlo, el camino, ¿no? Y el Señor nos dice que tenemos que ser sobrios y velar. Y también dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. A veces salimos corriendo, huyendo, y a lo mejor no es el mejor camino, ¿no? Y otra vez también dice el Señor, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pues nada, hermanos, que el Señor os bendiga y os ayude en este camino que tenemos que andar, que nos dé esa paciencia que necesitamos. Amén.